Bien, mis queridos hermanos, damos inicio con una oración esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Santo, Dios eterno y misericordioso, que a través de tu palabra nos convocas. Concédenos, Padre Santo, poder escuchar tu palabra, que ella sea nuestro consuelo, nuestra fuerza para poder entrar en el día a día. A ti la gloria y la bendición por los siglos de los siglos. Amén. Y cambiamos de escena. Muy buenas, mis estimados hermanos de habla hispana que viven en Japón y para todos aquellos también que nos visitarán en los días subsiguientes. Les saluda el Padre Jorge Sosa, encargado para hacer las reflexiones de este domingo de parte de Apala. Y he querido hacer hoy, mis estimados hermanos, esta grabación de este sitio, porque ya a todos los que estarán viendo, pues nos situará cómo nos encontramos, nosotros que somos cristianos, en esta sociedad, en el Japón. Estamos ahora en un templo de la ciudad de Kannonji-shi. Kannonji es la ciudad, perdón, lo he dicho en japonés, shi es ciudad. Y Kotodano se llama, digamos, un complejo de templos, cada uno tiene diversos nombres. Y cuenta pues la historia de que en una ocasión vino un señor con un barco donde traía un koto, que sería la arpa japonesa, que era de... La gente quedó maravillada de aquel koto, y al final dice que este señor subió a la montaña, hizo una oración para que en la batalla que él iba a realizar, que de hecho hay una batalla muy famosa en Shikoku, logró vencerla. Y por eso la gente recuerda aquí este señor que vino, oró, y entonces la gente aquí vienen a orar y a pedirle a los dioses, como Shinto tiene muchos dioses, poder ganar la batalla. Y en esta sociedad, en esta historia, pues nos encontramos también nosotros, muchos hermanos latinos que han venido a Japón, nos encontramos con esta cultura. Dejémonos pues que la palabra del Señor nos ilumine, nos ayude en el día a día a nosotros que vivimos en el Japón, y que también sirva como una ventana para todos aquellos hermanos que están en otras ciudades, en otras latitudes, y que empezarán quizás a conocer un poquito el Japón cristiano, porque muy poco se habla. Hablamos de las fábricas de coches, de carros, de Toyota, de los edificios, pero la historia cristiana, el día a día, el de a pie casi no se ve. Y es mi intención de permitirles a ustedes pues un pequeño panorama de lo que es la iglesia inmersa en esta sociedad, en esta cultura del Japón. Bien, queridos hermanos, les presento la ciudad de Kannonji, donde yo ahora estoy viviendo. Una ciudad de aproximadamente de unos 53.000 personas. En ella pues tenemos una población cristiana de 8 personas. Shikoku, en la isla donde nos encontramos nosotros, Shikoku sería pues una isla del tamaño de San Salvador, conocida en todo Japón por tener 88 templos, y estoy ahora desde uno de ellos. Bien, queridos hermanos, cambiamos de escenario, y desde este ángulo donde podemos ver la naturaleza de este Japón, quisiera que la palabra de Dios también resonara, porque la naturaleza misma presta su voz para alabar a Dios. Así que les invito, estimados hermanos, a escuchar la palabra del Evangelio según San Marcos. También decía: el reino de Dios es como el caso de un hombre que siembra el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo explicaremos? Es como un grano de mostaza, que en el momento de sembrarlo es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estas parábolas tiene como el centro, ¿no? Es el cómo se desarrolla el reino de Dios. Este reino que como sabemos nosotros, que es pues un territorio donde existe un Señor que domina el territorio y la población. Todos se deben al Señor. Así que el reino de Dios, donde tiene como centro a Dios mismo, o sea, la vida celeste, la vida de los santos. O sea, ¿qué sería el reino de Dios? Pues vivir como viven los santos, o sea, donde Jesucristo domina en cada uno de ellos. Ahora bien, cuando el centro no está en el señorío de Dios, pues hay otros señoríos. Y es el problema fundamental que todos los seres humanos tenemos frente a Dios. Siempre, desde los orígenes, Adán y Eva, el pecado más grande fue de querer el hombre hacer su propia voluntad, su propio reino, porque no nos gusta ser pequeños. O sea, nos mete en crisis tener que confiarnos en otra persona, y máximo que si este es a uno que no le hemos visto. O sea, la experiencia de fe de Abraham pues será esa, ¿no? Ir conociendo a un Dios en la cual él va apoyando y poniendo todo su esperanza, toda su fuerza en este Dios, en este dominio. Que me venía a la mente la experiencia del joven rico. Era uno que se consideraba que había hecho todo lo necesario, digamos, para ya tenerse garantizado el reino. Un ejemplo, ¿no? Para entrar al reino de los cielos, ¿qué he de hacer si yo he hecho esto y esto? Hay un plus. Y Jesucristo le pone y le dice, ¿quieres que Dios sea pues el todo? Pues vende todo y sígueme. La experiencia que sintió este hombre, ¿cuál fue? De que por primera vez ya no era él el centro. Porque cuando nosotros muchas veces tenemos esa tentación de querer nosotros garantizarnos nuestra santidad, garantizarnos nuestra capacidad de ser las cosas buenas, ¿no? Pero sin darnos cuenta nos estamos centrando en nosotros mismos, no en el Señor. Así que cuando el joven se descubre que no puede y se retira, ¿cuál es la opinión de los apóstoles? ¿Quién se podrá salvar? Sí, el reino de Dios se desarrolla, pero ¿qué he de hacer yo para que pueda salvarme, para que entre en mi corazón? Porque ahí está el punto. ¿Cómo domino mi corazón? ¿Con mi esfuerzo? ¿Con mi dominio? Y esa es la pregunta que nos planteamos, ¿no? Y recurriendo al evangelio, ¿no?, del joven rico, la experiencia de los apóstoles, ¿quién se podrá salvar? Y Jesucristo les dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Es decir, el reino de Dios no es otra cosa en que toda nuestra ser, nuestra manera de ser, ponernos en las manos del Señor y dejar que Él nos trabaje. Es decir, que si hoy nos descubrimos que hemos cometido un pecado, ¿qué nos queda? Reconocerlo, llorarlo, pedir perdón, buscar al Señor. ¿Qué nos queda? Pues aprender a levantarnos. O sea, no hay garantía de mañana. Esa es la precariedad de todos los días. Así que, hermano, yo hoy con este evangelio y siento que el Señor nos está poniendo a todos nosotros a poner al centro, no nosotros, no nuestros esfuerzos, sino la capacidad de ponerlo en el Señor, que Él conduzca nuestra vida, porque Él es el Señor de todo. Pues nada, hermanos, ánimo, que el Señor les conceda esta breve reflexión, animarnos, todo lo que hemos visto en las escenas, un poco también de presentarle en donde la realidad donde estoy yo, tal vez las otras ocasiones presente otra parroquia, y así ustedes puedan ir conociendo otras realidades más allá de Tokio, de Yokohama. También existen digamos, los inaka, que en japonés quiere decir el campo, ¿no?, donde hay una realidad pobre, como les comentaba, pues una iglesia de 8 cristianos con un grupo de extranjeros que vienen, pero no vienen por trabajo, están un tiempo y se retiran. Vivimos así, al día, en la precariedad, y que humanamente para mí a veces no es fácil, o sea, una cultura, una sociedad, pero que el Señor nos está invitando hoy a poner el centro en Él y no en nosotros, no en la cantidad, sino fiarnos en el Señor. Por eso la semilla de mostaza, no importa la grandeza, lo importante es que dejemos al Señor trabajar. Con estas palabras nos está diciendo, ánimo, que el Señor
que nos ha elegido, Él también nos llevará a término lo que ha empezado en cada uno de nosotros. Que tengan un bonito domingo y que el Señor los bendiga a todos.